Nadie estaba preparado para lo que ocurrió. En cuestión de minutos, el nombre de Manuel Mijares comenzó a inundar titulares, redes sociales y conversaciones privadas. La palabra tragedia apareció una y otra vez. Los rumores crecieron con una velocidad imparable. Y en medio de ese torbellino, una imagen lo cambió todo. Lucero, visiblemente afectada, con la voz entrecortada, conteniendo lágrimas, mientras enfrentaba preguntas que millones de personas se estaban haciendo al mismo tiempo. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué el público entró en pánico? ¿Y qué fue exactamente lo que Lucero confirmó frente a las cámaras? Durante décadas, Manuel Mijares ha sido una de las voces más emblemáticas de la música latina. Su trayectoria, construida con disciplina, talento y constancia, lo convirtió en una figura respetada dentro y fuera de México. Pero cuando se trata de figuras públicas, basta un solo momento de incertidumbre para que la especulación se dispare. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Todo comenzó con versiones contradictorias que circularon en redes sociales, comentarios alarmantes, supuestas filtraciones, mensajes ambiguos que dejaron más dudas que respuestas. En cuestión de horas, miles de seguidores comenzaron a temer lo peor. El silencio inicial alimentó aún más la tensión. Y entonces apareció Lucero, no como estrella de escenario, no como figura mediática, sino como alguien profundamente conectada a la historia personal y familiar de Mijares. Su presencia no fue casual, su tono no fue indiferente. Fue un momento cargado de emoción genuina, y fue ahí donde la narrativa cambió. Lucero no confirmó rumores sensacionalistas ni repitió especulaciones vacías. Lo que hizo fue aclarar, contextualizar y enfrentar la ola de desinformación con serenidad, aunque visiblemente conmovida. Su reacción no fue teatral, fue humana. Fue la reacción de alguien que comprende el peso que tiene cada palabra cuando se habla de una persona tan querida por el público. Lo más impactante no fue solo lo que dijo, fue cómo lo dijo. La pausa antes de responder, el brillo en los ojos, la respiración contenida. Cada detalle dejó claro que la situación era delicada, pero también que muchas versiones que circulaban no reflejaban la realidad completa. En medio de la confusión quedó algo evidente: la noticia no era lo que muchos pensaban. No se trataba de un desenlace irreversible, no era el final que algunos titulares insinuaban. Era una situación compleja que requería claridad, no dramatización exagerada. Sin embargo, el impacto emocional fue real. Para los seguidores de Mijares, cualquier señal de vulnerabilidad en su ídolo despierta preocupación inmediata. Para quienes crecieron escuchando su voz, cada rumor duele. Y para Lucero, enfrentar públicamente ese momento significó asumir una responsabilidad que pocos pueden manejar con equilibrio. Lo ocurrido no solo expuso la fragilidad de la información en la era digital, también demostró la fuerza de los vínculos que, aunque hayan cambiado con el tiempo, siguen marcados por respeto y afecto profundo. Porque más allá de titulares y especulaciones, existe una historia compartida que el público jamás olvidó. La llamada noticia trágica resultó ser una mezcla de alarma, emoción y necesidad de aclaración. Pero la reacción colectiva reveló algo aún más poderoso: el cariño intacto hacia Manuel Mijares y la atención inmediata que genera cualquier acontecimiento relacionado con él. Este episodio no terminó en tragedia irreversible, terminó en reflexión. En la importancia de verificar antes de difundir, en la responsabilidad que conlleva hablar de figuras públicas cuya vida personal también merece respeto. Y mientras las redes seguían ardiendo con opiniones divididas, una verdad se impuso por encima del ruido: la historia real era mucho más profunda que el simple titular que intentó resumirla. Lo que parecía una confirmación devastadora se transformó en un llamado a la calma. Pero la intensidad del momento dejó una huella, porque durante varias horas millones de personas sintieron el peso de la incertidumbre. Y eso por sí solo ya convirtió el episodio en uno de los más comentados del año. Lo que realmente sucedió, cómo comenzó la cadena de rumores y cuál fue el contexto exacto detrás de las palabras de Lucero, es algo que vamos a analizar paso a paso. Porque detrás de cada lágrima hay una historia completa que merece ser contada con precisión. El origen de todo no fue una declaración oficial ni un comunicado médico. Fue un comentario ambiguo que comenzó a circular en plataformas digitales, acompañado de frases alarmantes que insinuaban una situación grave alrededor de Manuel Mijares. En cuestión de minutos, cuentas anónimas empezaron a amplificar el mensaje utilizando palabras como urgente confirmado y último momento sin ofrecer pruebas verificables. La velocidad fue brutal, la precisión inexistente. El nombre de Manuel Mijares ya no necesitaba presentación. Con décadas de trayectoria, éxitos inolvidables y una imagen pública construida con cuidado, cualquier mención relacionada con su salud o su entorno personal despierta una reacción inmediata. Por eso, cuando comenzaron a aparecer mensajes insinuando una supuesta tragedia, la preocupación colectiva se activó casi de forma automática. Lo que agravó la situación fue el silencio inicial. No había comunicado del equipo de prensa, no había entrevista, no había aclaración.
Ese vacío informativo fue el combustible perfecto para que la especulación creciera sin control. Algunos portales comenzaron a citar fuentes no identificadas. Otros reutilizaron fragmentos de declaraciones antiguas fuera de contexto. La narrativa empezó a deformarse. En paralelo, comenzaron a circular imágenes de Lucero aparentemente afectada en un evento público reciente, sin contexto claro, sin fecha visible, sin explicación. Esas imágenes fueron utilizadas para reforzar la idea de que algo grave estaba ocurriendo. La edición de algunos clips eliminaba las preguntas originales, dejando únicamente el momento en que ella hacía una pausa y respiraba profundamente antes de hablar. Ese fragmento se convirtió en el símbolo de la supuesta confirmación. Pero la realidad era más compleja. Lucero no estaba confirmando una tragedia irreversible. Lo que enfrentaba era la necesidad de aclarar una situación que había sido exagerada de manera irresponsable. Sus palabras fueron medidas, no hubo dramatización innecesaria. Sin embargo, el tono emocional fue suficiente para que algunos medios construyeran titulares más impactantes de lo que los hechos realmente indicaban. La relación entre Manuel Mijares y Lucero, aunque terminó en matrimonio hace años, sigue marcada por respeto mutuo y una historia compartida que el público recuerda con cariño. Esa conexión emocional explica por qué cualquier reacción de ella genera tanto impacto mediático. Pero interpretar emoción como confirmación de tragedia fue un salto que muchos dieron sin esperar datos concretos. Mientras tanto, los seguidores comenzaron a dividirse en dos grupos. Los que pedían calma y verificación, y los que asumían que el peor escenario era inminente. En cuestión de horas el tema se convirtió en tendencia. Programas de entretenimiento empezaron a mencionarlo siempre con la advertencia de que no había información oficial definitiva, pero aún así contribuyendo a mantener la tensión. La presión mediática aumentó. Finalmente llegó el momento en que Lucero decidió hablar con mayor claridad. No para alimentar rumores, sino para detenerlos. Explicó que la situación no correspondía a los escenarios dramáticos que se estaban difundiendo. Confirmó que había un contexto específico detrás de sus palabras y que se había malinterpretado deliberadamente para generar impacto. La llamada noticia trágica no era una pérdida irreparable ni un desenlace fatal. Era una situación delicada que requería respeto y prudencia. Pero en la era digital, prudencia y viralidad rara vez caminan juntas. Este episodio reveló algo inquietante. La facilidad con la que un gesto, una pausa o una expresión emocional pueden convertirse en titulares diseñados para provocar miedo. También mostró la vulnerabilidad de las figuras públicas ante la maquinaria de la especulación. Sin embargo, aún quedaba una pregunta pendiente. Si no se trataba de lo que muchos imaginaban, ¿qué fue exactamente lo que provocó esa reacción tan intensa en Lucero? ¿Cuál era el verdadero trasfondo de sus palabras? Eso es lo que vamos a desentrañar en la siguiente parte, analizando con precisión el contenido real de su declaración y el contexto completo que muchos omitieron. Para entender la magnitud del momento, es imprescindible analizar con precisión qué fue lo que Lucero realmente dijo y en qué contexto lo dijo. Porque la diferencia entre una frase completa y un fragmento editado puede cambiar por completo la interpretación pública. El episodio ocurrió durante un encuentro con la prensa posterior a una presentación musical. No era una conferencia dedicada exclusivamente a Manuel Mijares. Era un espacio donde se abordaban distintos temas, entre ellos proyectos personales, colaboraciones y asuntos familiares. En medio de varias preguntas surgió inevitablemente el nombre de Mijares. La pregunta fue directa pero no dramática. Se le consultó sobre cómo se encontraba él ante ciertas versiones que circulaban en redes sociales. En ese instante Lucero hizo una pausa, respiró hondo, y su expresión cambió levemente. Esa pausa, que para cualquier persona podría significar simplemente ordenar ideas antes de responder, fue interpretada por algunos como un signo inequívoco de tragedia. Sin embargo, lo que dijo después fue claro. Lucero explicó que había mucha desinformación circulando. Confirmó que existía una situación que merecía atención, pero no en los términos alarmistas que se estaban difundiendo. Habló de prudencia, habló de respeto, y enfatizó que era importante no amplificar rumores sin fundamento. La emoción que mostró no estaba relacionada con una pérdida irreversible. Estaba vinculada a la presión que genera ver cómo el nombre de alguien cercano se convierte en tendencia por motivos distorsionados. Sus palabras apuntaban más a la necesidad de cuidar la narrativa pública que a anunciar una tragedia definitiva. El problema fue que muchos titulares omitieron la parte donde ella pedía calma. Se concentraron únicamente en el momento donde su voz se quebró ligeramente. En un entorno mediático, donde la intensidad vende más que la precisión, ese fragmento resultó suficiente para alimentar una ola de interpretaciones dramáticas. Además, hay un factor que no puede ignorarse. Manuel Mijares y Lucero compartieron no solo una relación sentimental en el pasado, sino también una historia artística que marcó a generaciones. Aunque su matrimonio terminó en 2011, ambos han mantenido una relación cordial y colaborativa.
especialmente por el bienestar de sus hijos y por proyectos profesionales compartidos. Esa historia hace que cualquier gesto entre ellos tenga un peso emocional mayor ante el público. Cuando Lucero habló, lo hizo desde ese vínculo humano, no desde un rol de portavoz oficial de una crisis. Su reacción fue la de alguien que no desea ver el nombre de una persona importante en su vida envuelto en titulares sensacionalistas. Lo que realmente estaba confirmando no era una tragedia final, sino la existencia de un momento delicado que debía manejarse con discreción. Confirmó que había preocupación. Confirmó que había sensibilidad, pero no confirmó el desenlace fatal que algunos insinuaban. Este matiz es fundamental, porque en la diferencia entre delicado y trágico se construyó toda la tormenta mediática. Y en esa diferencia se encuentra también la responsabilidad de quienes informan y de quienes consumen información. Mientras la aclaración de Lucero comenzaba a difundirse completa, el ambiente empezó a cambiar lentamente. Algunos medios rectificaron. Otros mantuvieron titulares ambiguos que seguían generando clics. Pero la versión íntegra de sus palabras permitió reconstruir la historia con mayor equilibrio. Aún así, la inquietud no desapareció del todo. Muchos seguidores seguían preguntándose cuál era exactamente esa situación delicada que había originado la confusión inicial. ¿Se trataba de un asunto de salud, de un proyecto cancelado, de un episodio familiar? La respuesta no era tan simple como un titular impactante, y para comprenderla completamente es necesario analizar el contexto personal y profesional que rodeaba a Manuel Mijares en ese momento específico. En ese momento específico, Manuel Mijares atravesaba una etapa de alta exposición pública. Entre presentaciones, giras y apariciones especiales, su agenda se mantenía activa. Sin embargo, como ocurre con cualquier artista con décadas de trayectoria, cada movimiento es observado con lupa. Cualquier ausencia, cualquier cambio de tono, cualquier cancelación parcial puede convertirse en combustible para la especulación. Días antes de que estallara la ola de rumores, se había hablado de ajustes en su calendario profesional. No se trataba de una retirada definitiva, ni de una cancelación masiva, sino de modificaciones puntuales que en la industria del entretenimiento son relativamente comunes. Pero cuando la información circula sin contexto, los ajustes se transforman en señales de alarma. Fue ahí donde comenzó a construirse la narrativa equivocada. Algunos portales insinuaron que esos cambios estaban relacionados con un problema grave. Otros vincularon versiones antiguas sobre episodios de salud que ya habían sido superados. El resultado fue una cadena de asociaciones que, aunque no confirmadas oficialmente, generaron una atmósfera de preocupación creciente. Lucero, al enfrentar preguntas sobre ese contexto, no negó que hubiera momentos de sensibilidad. Reconoció que la vida personal y profesional de cualquier artista puede atravesar etapas complejas, pero subrayó que muchas de las versiones difundidas exageraban o directamente inventaban elementos que no correspondían con la realidad actual. La emoción que mostró tenía raíces más profundas. No era únicamente la presión mediática. Era también la conciencia de que los rumores pueden afectar no solo la imagen pública, sino también la tranquilidad familiar. Cuando una figura pública se convierte en tendencia por motivos alarmantes, el impacto no se limita a titulares. Llega a los hogares, a los hijos, a los círculos cercanos. Ese fue el punto que muchos pasaron por alto. La llamada confirmación trágica era en realidad una confirmación de que existía una situación que merecía respeto y prudencia. No era un anuncio final. No era una despedida, era una solicitud de responsabilidad colectiva. Mientras tanto, el propio entorno de Manuel Mijares comenzó a enviar señales indirectas de normalidad. Apariciones programadas que se mantuvieron, mensajes profesionales que continuaron publicándose, colaboraciones que no fueron canceladas. Estos indicios empezaron a equilibrar la narrativa inicial. Pero la velocidad con la que se difunden las alarmas supera casi siempre a la velocidad de las aclaraciones. En cuestión de horas, el impacto emocional ya se había instalado en la audiencia. Miles de seguidores habían experimentado una sensación de pérdida anticipada. Ese efecto psicológico es poderoso. Aunque luego la información se ajuste, la huella inicial permanece. Lucero, al mostrarse conmovida, no estaba representando una escena dramática. Estaba reaccionando ante la intensidad de la situación. Su vínculo con Manuel Mijares forma parte de una historia pública, que el público sigue de cerca desde hace décadas. Esa memoria colectiva amplifica cualquier gesto. Lo que realmente ocurría detrás de cámaras era un escenario mucho más humano y menos sensacionalista. Un artista enfrentando las exigencias de una carrera prolongada, un entorno familiar protegiendo su estabilidad, y una figura mediática tratando de frenar una ola de interpretaciones exageradas. A medida que pasaban los días, la narrativa comenzó a asentarse.
La tragedia irreversible que algunos insinuaron no se materializó. Lo que quedó fue una lección clara sobre cómo un momento emocional puede convertirse en un titular desproporcionado cuando se extrae de su contexto real. Sin embargo, el episodio dejó algo más que reflexión. Dejó preguntas sobre el papel de los medios, sobre la responsabilidad del público y sobre la delgada línea que separa la información de la especulación. Y es precisamente esa dimensión mediática y social la que vamos a analizar ahora con mayor profundidad. La reacción pública fue inmediata y masiva. En pocas horas, el nombre de Manuel Mijares se convirtió en tendencia en múltiples plataformas digitales. Miles de mensajes comenzaron a circular. Algunos expresaban preocupación genuina. Otros compartían oraciones, recuerdos, canciones favoritas. Y también hubo quienes, sin verificar información, amplificaron versiones exageradas que aumentaban la sensación de tragedia. El fenómeno reveló algo poderoso. El vínculo emocional entre Manuel Mijares y su público sigue intacto después de décadas. No se trata solo de un cantante con una carrera sólida. Se trata de una figura que acompañó momentos personales de millones de personas. Canciones que marcaron bodas, despedidas, reconciliaciones. Por eso, cuando surge una noticia alarmante, la reacción es visceral. Sin embargo, junto con el cariño también apareció la polarización. Un sector pedía prudencia y exigía fuentes oficiales. Otro sector asumía que la falta de información detallada era una confirmación indirecta de lo peor. Esa división alimentó debates intensos en redes sociales donde cada fragmento de video era analizado como si fuera una prueba definitiva. Los medios tradicionales tampoco quedaron al margen. Programas de espectáculos comenzaron a discutir el tema en paneles. Algunos adoptaron un tono responsable recordando que no existía comunicado médico ni declaración formal que confirmara un desenlace fatal. Otros optaron por titulares ambiguos que mantenían el suspenso y aseguraban audiencia. El caso se convirtió en un ejemplo claro de cómo la era digital transforma emociones en tendencias globales en cuestión de minutos. Una pausa, una lágrima, una frase sacada de contexto pueden convertirse en el centro de una tormenta mediática. Y una vez que la ola crece, detenerla requiere el doble de esfuerzo que iniciarla. Lucero también recibió una avalancha de atención. Su nombre comenzó a asociarse directamente con la palabra confirmación. Muchos interpretaron su emoción como una revelación definitiva. Sin embargo, cuando la declaración completa se difundió sin cortes ni ediciones dramáticas, el tono cambió gradualmente. Se hizo evidente que el contexto había sido clave. El impacto psicológico en los seguidores fue significativo. Durante varias horas, miles de personas experimentaron la angustia de creer que estaban frente a una pérdida irreparable. Aunque la aclaración posterior redujo la tensión, la intensidad inicial dejó una marca. Esto demuestra que las primeras impresiones en el entorno digital pueden ser más poderosas que las rectificaciones posteriores. En paralelo, el entorno profesional de Manuel Mijares mantuvo un perfil de normalidad. Presentaciones confirmadas, mensajes de trabajo y actividades programadas ayudaron a disipar las versiones más extremas. Esa coherencia fue fundamental para estabilizar la narrativa. El episodio dejó una lección evidente. La rapidez con la que se consume información no siempre va acompañada de la misma rapidez para verificarla. La emoción vende más que la precisión. Y cuando se trata de figuras queridas, el dramatismo encuentra terreno fértil. Lo que comenzó como una supuesta tragedia terminó convirtiéndose en un caso de estudio sobre la responsabilidad mediática y la fragilidad del contexto en la comunicación pública. No hubo anuncio final, no hubo despedida. Hubo emoción, hubo sensibilidad y hubo una aclaración que llegó después del impacto inicial. Pero aún queda un aspecto por analizar. ¿Qué nos dice este episodio sobre la relación entre celebridades, medios y audiencia? ¿Qué revela sobre la manera en que interpretamos la vulnerabilidad de quienes admiramos? Ese es el último ángulo que exploraremos para cerrar esta historia con una reflexión clara y contundente. Este episodio no fue solo un momento de tensión mediática. Fue un espejo que reflejó cómo funciona hoy la relación entre celebridades, medios y audiencia. En cuestión de horas, millones de personas pasaron de la calma a la angustia. No por un comunicado oficial, no por un anuncio médico, sino por una interpretación acelerada de gestos y fragmentos de información. Manuel Mijares no confirmó una tragedia irreversible. Lucero no anunció una despedida definitiva. Lo que ocurrió fue una combinación de emoción genuina y narrativa digital desbordada. Y en esa combinación se produjo el efecto dominó que convirtió una situación delicada en una supuesta noticia devastadora. La lección es clara. La vulnerabilidad pública amplifica la percepción colectiva. Cuando una figura querida muestra sensibilidad, el público proyecta sus propios temores. La pausa se convierte en presagio. La lágrima se convierte en confirmación. El silencio se convierte en sentencia. Pero la realidad rara vez es tan lineal como el titular que intenta resumirla. También quedó en evidencia el peso de la historia compartida.
Manuel Mijares y Lucero representan una etapa significativa en la memoria cultural de México y América Latina. Aunque su relación matrimonial terminó hace años, el respeto y la conexión artística permanecen. Esa memoria emocional colectiva explica por qué cualquier momento entre ellos adquiere una dimensión mayor. El caso mostró algo más profundo. La audiencia no solo consume información, participa activamente en su construcción. Cada comentario, cada compartido, cada interpretación añade una capa nueva a la narrativa. En la era digital, el público no es espectador pasivo, es amplificador. Pero amplificar sin verificar tiene consecuencias. Durante varias horas, miles de personas experimentaron un duelo anticipado que no correspondía con la realidad final. Esa experiencia emocional no desaparece simplemente porque la aclaración llegue después. Deja una sensación persistente que influye en la percepción futura. Lucero, al mostrarse afectada, demostró humanidad. Y esa humanidad fue interpretada de múltiples maneras. Algunos vieron fortaleza, otros vieron confirmación de tragedia. La diferencia estuvo en el contexto completo, no en el fragmento aislado. Lo que finalmente prevaleció fue la verdad integral. No hubo desenlace fatal, no hubo anuncio definitivo. Hubo una situación sensible que requería prudencia. Y hubo una reacción mediática que superó los hechos iniciales. Este episodio no debilitó la figura de Manuel Mijares. Al contrario, reafirmó el cariño profundo que el público siente por él. La intensidad de la reacción colectiva fue una prueba de su relevancia. Y también fue un recordatorio de que el respeto por la información precisa es fundamental. Al final, la llamada noticia trágica se transformó en una lección sobre responsabilidad comunicativa, sobre la importancia de escuchar declaraciones completas, sobre la necesidad de diferenciar emoción de confirmación. Porque en un entorno donde la velocidad compite con la precisión, la calma se convierte en un acto de valentía. Y quizá esa sea la verdadera historia detrás de todo, no una tragedia confirmada, sino una demostración de cómo el afecto masivo puede convertir un momento humano en una tormenta mediática. Una historia que comenzó con alarma, atravesó la incertidumbre y terminó recordándonos algo esencial. Antes de temer debemos comprender, antes de compartir debemos verificar, y antes de asumir lo peor debemos esperar la verdad completa.